cantaba y en brazo lo acunó una gitana. Cautivo del azul prendió en el cielo la llama que en la tarde parece fuego, parece fuego. Cada uno de los lugares donde suceden apariciones poseen una atmósfera especial, independientemente de si estas apariciones son reales o simples interpretaciones de las gentes del lugar de determinadas manifestaciones de las energías allí existentes. Lo cierto es que estos lugares transmiten al visitante poderosas sensaciones y que estas sensaciones cambian en un lugar u otro. A veces parece que la energía es muy densa, la atmósfera opresiva, incluso que se produce una especie de desgaste energético. En otros casos sucede lo contrario. La energía del lugar parece limpia, agradable y la sensación es de relajación y paz. El lugar que vamos a ver corresponde a este último tipo de lugares de apariciones. Se trata de la aldea del Rocío, donde, según la leyenda, apareció la imagen de la Virgen y que hoy en día se ha convertido en el culto mariano probablemente más importante de Andalucía. Así que aprovechamos que la talla de la Virgen había sido trasladada al pueblo vecino de Almonte para ver este lugar de apariciones con menos gente y más tranquilamente. Aprovechamos también unos dibujos que hace años hicimos de forma altruista para ilustrar un libro para niños que contaba este precioso relato. Según la historia, fue Alfonso X el Sabio, y esto ya dice mucho, pues no se llamaba el Sabio por casualidad, quien reconquista lo que era el reino de Taifa. Fue este monarca mariano quien a finales del siglo XIII comienza la repoblación de este lugar. Mandó allí construir una ermita para acoger a María Santísima de las Rocinas, es decir, que durante el siglo XIV ya existía la ermita y la imagen de la Virgen. Esto implica que, de haber ocurrido realmente algún tipo de aparición, fue inmediatamente absorbida por el culto mariano, que ya existía en aquel lugar. Pero vayamos a lo que nos interesa, a la leyenda popular, que no es una, sino muchas, pero centrándonos en la más aceptada, la que se describe en el antiguo libro de reglas de la actual Pontificia Real e Ilustre Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, que, aunque no son las primeras reglas, datan del año 1758. La leyenda dice que un cazador llamado Gregorio Medina, natural de la actual Villa Manrique de la Condesa, estaba un día cazando junto a esta bella marisma. De nuevo, y como siempre, encontramos el elemento femenino por excelencia, el elemento sagrado que tiene la capacidad de juntar los mundos, el agua. Este lugar, llamado La Rocina, era entonces un tupido bosque plagado de pinos, encinas y alcornoques, y poblado por todo tipo de fauna y flora. De repente, los perros de Gregorio comenzaron a ladrar y a sentirse inquietos, como sucede en todos los casos de contactados, tanto en la fenomenología ovni como en las manifestaciones de los llamados espíritus. Nuestros sentidos actualmente están más atrofiados a este tipo de sensaciones que los de los animales.
Los perros ladraban sin cesar a un árbol, pero se mantenían temerosos de acercarse a él. En el hueco del tronco de aquel árbol, Gregorio encontró la talla de la Virgen. Encontramos de nuevo la concavidad como la forma más propicia para que las energías que habitan en otro plano se manifiesten. La estatua era de tamaño natural, del tamaño de una vara de alta, de belleza sin igual y vestida de una túnica de lino entre verde y blanca. Una inscripción rezaba: Nuestra Señora de los Remedios. Gregorio cayó de rodillas dando gracias a Dios por semejante hallazgo. Y a partir de aquí la leyenda se asemeja a esas muchas otras leyendas que parecen anclar un fenómeno de tipo paranormal a un determinado lugar muy concreto, lugar que no creemos que sea la actual iglesia. El cazador cargó la estatua sobre sus hombros y se dirigió hacia el pueblo de Almonte, que está a 14,48 kilómetros de este lugar. Cansado del esfuerzo, se quedó dormido a mitad de camino y al despertar, la imagen había desaparecido. Gregorio volvió al lugar y la encontró tal y como la había visto por primera vez. Fue al pueblo de Almonte y regresó acompañado del clero y el cabildo, que se sorprendieron del buen estado de conservación. Y esto es un dato interesante, pues los vórtices energéticos tienen la capacidad de conservar, llegando incluso en determinados casos a momificar la materia orgánica. Como la noticia se conoció en el vecino pueblo de Villamanrique, de donde era natural Gregorio, comenzó una disputa por llevarse a la imagen. Finalmente se resolvió poner a la Virgen en una carreta con 2 yuntas de bueyes, los cuales no pudieron avanzar en ninguna dirección, interpretándose este hecho como el deseo de la Virgen de permanecer en aquel mismo lugar. La reacción de los animales ha sido utilizada como método oracular desde la más remota antigüedad. Así que fue allí, en la Rocina, donde se construyó la primera ermita de 10 varas de largo, unos 8,35 metros. En el altar y sobre el tronco del árbol donde fue hallada se colocó la imagen que se llamó la Virgen de las Rocinas. Y tuvo que ser un milagro, de nuevo relacionado con el agua, quien le cambiase el nombre. En 1653 una sequía asolaba la zona. Un lugareño puso la imagen a la sombra y le rogó que lloviera. Cuando comenzó el milagro de la lluvia, dicen que sobre ella cayó el rocío. Es interesante cómo el ritual mágico aún se recuerda. Trasladar, usando la ley de la semejanza, la imagen de la deidad adorada a un entorno que es el que se quiere propiciar. Tan importante se tornó este culto mariano a finales del siglo pasado que hasta el mismísimo Papa visitó el Rocío en 1993, aprovechando su visita a los lugares colombinos en los actos del 5º centenario de la evangelización de América. Rezó 3 Aves Marías, se cantó una salve rociera y, tras pronunciar unas palabras, concluyó diciendo: que todo el mundo sea rociero. Hoy en día, miles de personas llegan en caballo, andando o en carretas desde todos los puntos de Andalucía para adorar a la Virgen.
una adoración transformada en culto mariano que repite un culto realizado por los hombres desde sus inicios. Peregrinar hasta el lugar donde una deidad se manifestó y adorar la imagen de la deidad in situ. Tal vez en un intento de hacer comprensible y beneficioso para él el hecho de que a veces y de forma incomprensible para nosotros se abren portales que comunican con otros mundos. Cinco clases de tarta, 4 clases de dulce. Tengo el pasador que no para poder pasar, pero si tengo que pasar viendo los dulces. Si no tuviera dulces, sí tengo que pasar, pero... Batido de chocolate o fresa. Chocolate,